Estoy seguro que has escuchado de tu médico de cabecera que ciertas enfermedades aumentan las probabilidades de tener un infarto o una trombosis cerebral. Por eso, cuando vas a esa cita anual para que él o ella te haga una valoración global, se aseguran de medir tu presión arterial, conocer el estado de tu ritmo cardíaco, miden tu perímetro abdominal, miden el peso corporal, revisan tu estilo de vida, es decir, si fumas, si tomas alcohol, revisan qué tanto ejercicio haces semanalmente y evalúan tu alimentación. Igualmente actualizan tus antecedentes familiares, especialmente si en la familia cercana hay enfermedades cardiovasculares o ha ocurrido una enfermedad cardiovascular reciente. Bueno, en este video te mostraré los cálculos que hacemos al integrar esa información que obtuvimos con los resultados de los exámenes de sangre, de orina y de imágenes paraclínicas, para entregarte el dato del que trata este video. ¿Cuál es el riesgo de que tengas un evento cardiovascular en los próximos 10 años? Primero definamos qué es un evento cardiovascular. Es una situación en la que sufres un infarto en el corazón o en cualquier órgano, como una trombosis cerebral, por ejemplo, muchas veces llamado derrame cerebral, o cualquier situación en la que una arteria se obstruye y daña el órgano al cual le lleva la sangre. Generalmente esto es debido a que una acumulación de grasa adherida a la arteria y que se encontraba como una placa se rompe y obstruye parcial o completamente su luz y deja de circular sangre por allí. Bien, para que esta placa grasosa crezca dentro de la arteria y luego se rompa y ocurra el evento, se necesitan factores que lo faciliten. Ellos son los factores de riesgo, que influyen para aumentar este evento cardiovascular. Y precisamente sobre ellos es que los médicos hacemos una prevención, o hacemos detención oportuna o tratamiento. Mira, hay 4 factores de riesgo a los que llamamos factores mayores. Ellos aumentan la probabilidad para que ocurra ese evento cardiovascular y que pueden ser modificados. Se pueden modificar a través de una combinación de cambios en el estilo de vida y o tratamiento, o solamente vigilancia médica. Son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado. Existen otros factores que también afectan el riesgo cardiovascular, que lo afectan negativamente, pero que no podemos actualmente modificar: la edad y el sexo. Bueno, y los antecedentes de tener un familiar en primer grado de consanguinidad que haya tenido un evento cardiovascular. Específicamente que lo haya tenido un padre o un hermano antes de los 55 años o la madre o una hermana antes de los 65 años. Esos son familiares en primer grado de consanguinidad. Aunque cada factor de riesgo de forma individual afecta con un peso diferente, mira cómo influyen cuando se asocian. Me gusta este metaanálisis que te muestro. Un metaanálisis es un método que agrupa diferentes estudios para analizar resultados comunes. Este fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2012 e involucró 258,000 hombres y mujeres. Esta imagen muestra el peso de los 4 principales factores de riesgo, los llamados factores de riesgo mayores: el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes. En el eje vertical se muestra el riesgo para toda la vida, o riesgo vitalicio, de tener un evento cardiovascular. Y en el eje horizontal, la edad. Las diferentes líneas de colores muestran el aumento de riesgo a través de los años, dependiendo de qué tan bien están controlados los factores de riesgo cardiovasculares. Mira la línea verde. Ella representa a las personas con todos los factores de riesgo mayores controlados. Y compárala con la línea de color naranja. En la figura 1 se ve a aquellos hombres a quienes a los 55 años o en quienes a los 55 años tenían sus riesgos controlados, es decir, no eran diabéticos, no fumaban, no tenían hipertensión arterial y su colesterol estaba en niveles adecuados. Ellos tenían a los 80 años un riesgo de tener un evento cardiovascular del 5%, frente al riesgo del 30% de quienes tenían 2 o más factores de riesgo mayores no controlados. En la figura 2, las mujeres de 55 años con estos factores controlados, la proyección de riesgo de morir por un evento cardiovascular a los 80 años era del 6%, frente al 20% de aquellos con 2 o más factores de riesgo mayores no controlados. Son diferencias muy significativas e ilustran la importancia de estos factores de riesgo cardiovascular. Fíjate, para tu médico de cabecera es fundamental buscar e intentar controlar los factores de riesgo y así reducir la formación de placa de grasa que obstruye la arteria. Y cuando él revisa tu riesgo cardiovascular, hace lo mismo que organizaba el director de curso en el colegio.
se sentaba frente a ti y te decía: fulanito, has cumplido tus tareas con éxito. Felicitaciones, llegarás muy lejos. A diferencia de lo que le decía a tu amigote de curso: fulanito, vas perdiendo 3 asignaturas. Si no corriges tus actividades es probable que pierdas el año. El director tenía entonces 3 grupos de alumnos. En uno estaban aquellos con alto riesgo de perder el curso. Otro grupo lo formaban los de riesgo intermedio y en el otro estabas tú, los de bajo riesgo o muy bajo riesgo de perder el curso. Pues eso es lo que hacemos al finalizar la consulta. Te decimos: amigo mío, tu riesgo para sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años es de tanto por cien, lo que te ubica en el grupo de riesgo X, y basado en ello te planteamos unas metas que deberías alcanzar para alejarte del riesgo elevado o mantenerte saludable. Bueno, ¿cómo evaluamos el riesgo? Aunque cada país debería tener su propia calculadora de riesgo cardiovascular, lo cierto es que actualmente lo que tenemos son las calculadoras realizadas para la población de Europa o de Estados Unidos o de Canadá o del Reino Unido, y que en cada país en Latinoamérica se valida con los sesgos que ello implica. Pero para efectos prácticos en este video me limitaré a mostrarte la calculadora de la Asociación Americana del Corazón para el cálculo del riesgo cardiovascular, o llamada ASCVD. Ella calcula el riesgo de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y eventos cerebrovasculares o trombosis en los siguientes 10 años. Y recientemente fue validada para mi país. Validado significa, bueno, entre otras cosas, que en una población efectivamente se produjeron los eventos cardiovasculares que fueron pronosticados por la calculadora. El resultado de la calculadora nos permite ubicarte en uno de los 3 grandes grupos de riesgo: bajo, limítrofe, intermedio y alto riesgo. Vamos a ver cómo se utiliza. Esta es la calculadora. Debe digitarse en ella los datos de la edad, el sexo, la raza, que para la población no americana debe señalarse como otros. No americana me refiero a no proveniente de los Estados Unidos. El dato de la presión arterial sistólica y diastólica, el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL. Además debe señalarse si fuma, si fumó o no, si está en tratamiento contra la hipertensión arterial, si actualmente toma estatinas, el cual es un medicamento para el control del colesterol, y señalar si toma ácido acetilsalicílico o aspirineta. El resultado sirve para clasificar el riesgo de tener un evento cardiovascular a 10 años. Entonces lo clasifica en alto si el resultado es mayor o igual a 20%, intermedio si el riesgo está entre 7.5 y 19%, limítrofe el riesgo está entre 5 y 7.4%, y bajo si el resultado es menor del 5%. Mira este ejemplo. Se trata de una mujer de 55 años con una presión arterial de 132/84 milímetros de mercurio, cuyo colesterol total es de 215 miligramos por decilitro, su colesterol HDL 38 miligramos por decilitro, su colesterol LDL de 145. Ella no tiene diagnóstico de diabetes, nunca ha fumado, tampoco toma medicamentos para la hipertensión arterial y no toma estatina ni aspirineta. Ella tiene una probabilidad de riesgo para tener un evento cardiovascular en los siguientes 10 años de 3.2. Entonces su riesgo es bajo. Pero fíjate, aunque es bajo, su médico estará vigilante de la presión arterial y de los niveles del colesterol LDL, porque ellos están limítrofes y le instará a mejorar su plan de alimentación y de ejercicio diario. Ahora mira cómo cambia este riesgo cuando los mismos datos, iguales datos, son de un hombre. El riesgo cardiovascular a 10 años es de 8.1%. Clasificará como riesgo intermedio. Esta es una zona gris donde el médico revisará si existen otros factores que pueden modificar su riesgo actual, como el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, o si tiene síndrome metabólico, o tiene prediabetes, o enfermedades como la artritis u otros factores. Y con todo esto tomará una decisión y le planteará metas estrictas para que no avance el riesgo. Ahora mira lo que ocurre si este hombre tiene 69 años. Su riesgo será del 20% para tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, y su médico lo ubicará en el grupo de alto riesgo y le propondrá planes para alcanzar metas de presión arterial, de colesterol LDL, de peso corporal, de alimentación, de ejercicio para reducir el control de ejercicio para reducir el control de riesgo actual.
Cada grupo de riesgo tiene unas metas que tu médico de cabecera estará revisando periódicamente para evitar que el riesgo escale. Aunque esta calculadora está dirigida a personas entre 40 y 79 años, para aquellos entre los 20 y los 39 años se puede utilizar para evaluar el riesgo de por vida o riesgo vitalicio, y con ello el médico puede tener una propuesta para discutir con el paciente si este riesgo vitalicio es mayor del 39%. Mira esta situación, este joven de 30 años, cuya presión arterial es de 120/75, que entre otras cosas es normal, tiene un colesterol de 230 miligramos por decilitro, el colesterol HDL de 140, el colesterol HDL de 40 y el colesterol LDL de 150, que algunos podrán considerar como aceptable. No tiene diabetes, nunca fumó y no toma medicamentos para la hipertensión arterial, ni estatina ni aspirineta. La calculadora no permite evaluar su riesgo cardiovascular a 10 años, pero indica que su riesgo vitalicio es de 46%. Es alto y debería ser menor de 38%. A él su médico le hará una intervención primordial para evitar un desenlace que puede prevenirse tempranamente. Es importante señalar que las personas que han tenido un evento cardiovascular previo no necesitan pasar por la calculadora de riesgo. Ellos quedarán en el grupo de alto riesgo cardiovascular o incluso en un riesgo especial llamado muy alto riesgo cardiovascular, donde las metas son mucho más estrictas y la vigilancia es mucho más estrecha. Para efecto de sugerir una estatina independiente del riesgo cardiovascular, es decir, personas que no necesitan pasar por la calculadora de riesgo, están las personas con niveles de colesterol LDL mayores a 190. A ellas se les debe sugerir tomar una estatina, dado que estos niveles de colesterol LDL indican un trastorno metabólico muy posiblemente heredado y que de no controlarse, el riesgo de formar unas placas de grasa en arterias es mayor. Recuerda revisar con tu médico de cabecera tu riesgo cardiovascular. Lo que te mostré es solo una parte de lo que evaluamos y que debe revisarse otros factores de riesgo enmascarados o de segundo nivel que modifican los hallazgos de la calculadora. Un abrazo y no olvides suscribirte.